Ayuno y oración por Tatik Marcelo. Modevite 11 aniversario. Honraremos la vida y entrega por la paz de Tatik Marcelo Pérez. Pediremos la sabiduría del corazón del cielo y de la tierra para continuar construyendo la paz. Lugar: Iglesia de San Andrés Larrainzar, 24 y 25 de noviembre. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y por permitirme pues dar mi palabra, especialmente en este año en el que estamos celebrando el jubileo de los 100 años de Tatik Samuel, de su nacimiento, en el que también estamos recordando los 50 años de esta reunión tan importante que hubo en Chiapas, en donde por primera vez se reunieron todos los grupos originarios a platicar, a discutir, a comentar sobre su situación. El Congreso Indígena en 1974, donde hablaron sobre la educación, todos los problemas que había entonces. Sencillamente casi no había educación, pero no voy a ahondar en el tema. La cuestión del comercio, la cuestión de la salud y la tierra. Y también estamos celebrando en este año los 10 años del Congreso Indígena, el Congreso de la Madre Tierra. Y lo que también podemos comentar, decir, que se ha construido en estos años, desde que don Samuel, Tatik Samuel, inició su trabajo como pastor de esta diócesis y lo que se ha venido desarrollando en esos años, pues para nosotros fue una bocanada de oxígeno, fue un tomar aire, un volver a las fuentes que nos han venido alentando para seguir construyendo el reino de Dios en medio de los pobres en esta nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas. Tatik Samuel dejó toda una huella. Podemos hablar muchísimo, pero creo que de lo más destacado que nos dejó Tatik Samuel fue el haber sido puente, el haber sido un mediador, un buscador y un tejedor de la paz, con justicia y dignidad. Esa es de sus mayores herencias. Junto con esta, la opción preferencial por los pobres. Una opción que don Samuel la vivió con coherencia, la vivió con mucho cariño, con mucho amor, pero también con mucho dolor. Quiero hacer mención y recordar cuando me tocó ver a don Samuel llorar amargamente después del artero asesinato de nuestros 45 hermanas, hermanitos y hermanos de Acteal. Quiero mencionar que ahora que digo y traigo a la memoria a nuestros hermanos de Acteal, fue la primera misión que le dieron a Tatik Marcelo Pérez. Y decía Marcelo, de nuestros hermanos de Acteal, si ellos pudieron construir la paz, lucharon por la paz y no tuvieron miedo, ¿cómo va a tener miedo el pastor? Refiriéndose a él mismo, que le acababan de dejar en sus manos la parroquia, y con la parroquia también Acteal. Pues creo que de los legados más grandes, volviendo a Tatik Samuel, pues es de caminar
como él lo hizo, el caminante que le decíamos, Tatik Samuel, que nos guió por el sendero de la búsqueda de la paz con justicia y dignidad desde la no violencia, desde la esperanza. Con su carta de la esperanza, que se titula la hora de gracia. Nos sorprendía el que eligiera la hora de gracia, la hora en la que el Señor se muestra, estando en una situación de guerra de baja intensidad, en donde los grupos armados, los grupos paramilitares, pues se ensañaban en las comunidades, y hablo de la zona norte, en donde hubo muchos muertos, de la zona norte, y junto con ella de la parte alta de Chiapas, toda la zona Tzotzil. Pues el Tatik Samuel nos dejó eso, esperanza, desde la resistencia. Y Marcelo, Totik Marcelo, siguió sus pasos. Curiosamente, Tatik Marcelo no conoció a don Samuel, pero lo escuchábamos y parecía que había caminado codo a codo con él. Tatik Samuel, un profeta, un hombre que dio su vida por los pobres y para que los pobres tuvieran vida. Marcelo lo siguió. Y no solamente Marcelo, sino también quiero traer a la memoria a Simón Pedro, catequista, luchador, un mártir también, un profeta, un hombre que trabajó por la paz, un hombre que trabajó por los derechos de los pueblos originarios, y que lo ponemos junto a Marcelo, junto a Monseñor Romero, hombres de paz. El crimen organizado asesinó, truncó sus vidas. Y pues este es el legado que nos dejan nuestros mártires. Ahora en la diócesis de San Cristóbal de las Casas queremos seguir este legado recordando el trabajo de Tatik Samuel y también el trabajo de sus sucesores, Monseñor Felipe Arizmendi, que continuó el trabajo pastoral de Tatik Samuel, por lo cual en Roma le prohibieron que siguiera ordenando diáconos, pero él siguió impulsando el trabajo legado por Tatik Samuel, a su manera, con sus formas. Y posteriormente también otro profeta, don Raúl, un profeta que es valiente hasta la fecha y que dice y que denuncia los atropellos del gobierno, la falta de respeto a la vida de los mexicanos. Y también quiero recordar a don Enrique Díaz, quien caminó 10 años en nuestra diócesis, también impulsando la pastoral de Tatik Samuel. Viene la visita del Papa Francisco en el 2016, principios del 2016, y el Papa Francisco avala el trabajo de la diócesis y lo hace sin muchas palabras,
con su testimonio de haber venido precisamente a esta diócesis, a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y hincarse ante la tumba de Tatik Samuel y rezar, quedándose rezando ahí. Y he de mencionar que nuevamente vuelve a hablar de nuestra diócesis el Papa Francisco al terminar el sínodo, pidiendo una oración especial por Marcelo, por Tatik Marcelo, que acababa de ser asesinado ese domingo que cerraban los trabajos de la sinodalidad en Roma. Y a una semana después vuelve a pedir por nuestra, dice él, querida diócesis de San Cristóbal de las Casas, y por el padre Marcelo y la diócesis y su familia. Pues Tatik Samuel, como Marcelo, ahora que gozan de la gloria de Dios, junto con tantos y tantos mártires mexicanos, como también menciono en estos 14 años a los 46 sacerdotes asesinados, pero con ellos más de 200,000 desaparecidos y más de 100,000 muertos. Y junto con ellos también luchadores por la paz, luchadores de derechos humanos, catequistas, diáconos, mujeres y hombres que han dado su vida para que México viva en paz, para que se haga justicia, para que vivamos una justicia con dignidad y así lograr la paz. Quiero mencionar finalmente una anécdota de Tatik Marcelo, que nos habló en una asamblea diocesana comentando cómo le había enseñado su madre a caminar por los senderos difíciles. Le decía, nos dijo Marcelo, su mamá: hijo, para que no te caigas y te pierdas, pisa donde yo piso. Y decía él, así hay que seguir al pueblo, pisando donde pisa el pueblo, siguiendo los pasos del pueblo, que busca su liberación, que busca la paz con justicia y dignidad. Demos gracias a Dios por la vida del Padre Marcelo, que vive en nuestros corazones y que ha resucitado con Tatik Samuel y con Monseñor Romero, y así también con los mártires de Acteal y con Simón Pedro. Y se me olvidaba decir también las familias de Chico Muselo, las 3 familias a quienes les incendiaron sus casas, también mártires por la paz que no quisieron colaborar con el crimen organizado. Que Dios los tenga en su gloria y les ponga la corona de los mártires. Muchas gracias por su atención. Tatik, ya que toca usted la situación tan complicada que estamos viviendo actualmente, ya sea en las comunidades, Chiapas, México y en el mundo, es una situación bastante complicada, como lo menciona usted. Pero a pesar de ello, ¿cómo se ha fortalecido la espiritualidad de las comunidades desde el Evangelio en la búsqueda precisamente de la paz, Tatik? Con el diálogo hacia el interior de nuestras familias. Vivimos una cultura que se ha colado en nuestros pueblos del narcotráfico, una cultura de la violencia. Y quiero mencionar cómo el episcopado mexicano ha levantado la voz, y junto con el episcopado mexicano también la vida religiosa masculina y femenina, y junto con ellos también la Compañía de Jesús,
que hace 2 años también a la Compañía de Jesús, a nosotros, los jesuitas, nos asesinaron a 2 compañeros en la Tarahumara, y precisamente fue un narcotraficante apodado ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. El Chueco. Sí, El Chueco, que los asesinó. Al padre Morita, que le decíamos de cariño, y al padre Gallo. A ellos 2 también los mataron. Y ahora se une también su sangre con la sangre de otros muchos mártires, amigos, hermanos, compañeros, hombres y mujeres, buscando la paz. Y nos piden que sea desde la no violencia. Y es desde la no violencia, es desde el diálogo entre nosotros, es desde buscar desde las raíces, de nuestros ancestros, de los ancestros de los países originarios, que buscaban cómo entrelazar sus voces en el diálogo para llegar a un consenso y lograr así avanzar en el bienestar de los pueblos. Así tenemos que seguir, no cansarnos del diálogo y de luchar con mucha creatividad desde la no violencia. Es lo que nos enseñó Tatik Samuel, nos enseñó también Tatik Marcelo Pérez Pérez. Creo que es desde ahí, desde la resistencia, que se hace resiliencia. Eso es lo que nos hace volver a la vida, rehacernos, para poder seguir caminando con un solo corazón, con el corazón del cielo y el corazón de la tierra, como decían nuestros ancestros mayas, al hacedor de nosotros y al hacedor del mundo, al hacedor de la madre tierra. Van juntos la lucha por la justicia, por la paz de los hombres y de las mujeres, con la justicia a la madre tierra, cuidándola, queriéndola, amándola, que también fue de una manera central la lucha del padre Marcelo, la lucha de Tatik Samuel. Pues creo que son muchos temas los que tomamos, pero es desde ahí, desde nuestra madre tierra, desde donde se fortalece la espiritualidad, desde la espiritualidad del ofrendario maya. Es desde ahí desde donde se va fortaleciendo nuestra espiritualidad, desde el seguimiento de Jesús, desde la no violencia, desde el diálogo, desde la caridad entre nosotros. Pues esas son mis palabras. Pues a ti creo que tocó algunos puntos que quisiéramos preguntarle la siguiente, pero pues hemos visto su experiencia y su caminar en las más de 650 comunidades, particularmente estoy hablando de la misión de Bachajón, y que conoce muy bien en estos momentos qué es lo que les permite unir los hermanos en cada una de las comunidades para organizarse bien precisamente en la búsqueda de la paz. Creo que con esto podríamos ir cerrando su participación, porque sabemos que lo conoce usted muy bien las comunidades. Intentamos que sea por medio del consenso, que no solamente sea la Iglesia católica la que se involucre, sino en el diálogo poder incluir a los otros actores, como son el magisterio, hablar con el magisterio sobre la realidad que estamos viviendo, con los padres de familia, hacer consenso para buscar caminos, tejer caminos de paz con justicia y dignidad, junto con los distintos comités que hay, con las autoridades nombradas desde el propio derecho indígena, que llama el derecho positivo usos y costumbres, como diciendo, bueno, son los usos y costumbres. No, es el propio derecho de los pueblos. Desde ahí, desde el propio derecho de los pueblos autóctonos, desde donde
Vemos que hay que ir tejiendo con los otros actores, con las otras iglesias. Dejar a un lado las diferencias y buscar las coincidencias. Estamos ante una situación muy compleja, muy difícil, que es la economía de sangre, en donde no se tienta los asesinos de cuello blanco para blanquear el dinero recibido con muertes, con sangre, con asesinatos, con desapariciones, con gente que muere en el otro lado, en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes, con el fentanilo, con el cristal, con la cocaína. Ese es el mercado negro, y no solamente ese es el mercado, también es aprovechándose de nuestros hermanos para pasarlos en la frontera, aprovechándose de sus necesidades. Pero están todos involucrados. El capital que busca fortalecerse más en sus privilegios, que cada vez son ricos, que cada vez se hacen más ricos, que acumulan cada vez más, que es lo que busca los países que quieren una tercera guerra mundial, aunque dice el Papa que ya es una guerra que está a pedazos, pero ahora que se quiere consolidar más con los grandes países como son los Estados Unidos y su nuevo gobernante, como es el país Rusia, que quiere exterminar a los países árabes y apropiarse cada vez más de ese terreno con fines de lucro, vendiendo armas. Ahí están involucrados los grandes países, también como Francia, Inglaterra. ¿Y en dónde dejan a los pobres países? Los países del tercer mundo, como es México. Decía el Papa, habrá que perdonar la deuda, porque a causa de esa deuda, los países del tercer mundo viven en la miseria. Y los países del primer mundo viven acomodadamente. Es el deterioro de la madre tierra se une al deterioro de las posibilidades de vida de la inmensa mayoría del mundo, que vive con lo mínimo, que vive pobremente y se va empobreciendo más, mientras que otros se van enriqueciendo más a costa de la madre tierra y de sus recursos. Todos, de alguna manera, tenemos algo que ver en relación al deterioro de la madre tierra, pero hay quienes más, que son los grandes capitales.